Meng Yuanxi y yo fuimos rescatados del mismo infierno, pero solo ella emergió transformada. De la noche a la mañana, su brillantez se encendió como un reguero de pólvora. Sus palabras agudas y revolucionarias se convirtieron en escritura para las masas. Incluso mi prometido, el príncipe heredero, me dejó de lado públicamente para perseguirla. En este mundo declaró con la voz impregnada de destino, soy la elegida del cielo, la victoria es solo mía. Sostuve su mirada, con un destello de mi vida pasada en los ojos. Volver a empezar. Mi risa era fría y cortante, seguiría siendo solo humo. Bienvenido a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperando que las escuches. Capítulo 1. Meng Yuanxi y yo fuimos rescatados de un incendio en el templo Guiyuan. Tras varios días inconscientes, ambos recobramos la consciencia. Durante los 6 meses siguientes, su fama se extendió por toda la capital. Yo, sin embargo, permanecí en silencio y recluido durante medio año. El día de mi ceremonia de mayoría de edad, el príncipe heredero vino personalmente a mi puerta y dijo que deseaba anular nuestro compromiso. Ese día, miles de cometas surcaron el cielo y los invitados llenaron el salón para celebrar mi mayoría de edad. Caminó hacia mí con una túnica de brocado con estampado de nubes, sus mangas ondeando al viento, captando la atención de todos. Delante de todos me dijo, hemos sido novios de la infancia durante más de una década. En mi juventud, fui ingenua y pensé que podríamos prometernos amor eterno, pero ahora me doy cuenta de que no era más que cariño fraternal. Este matrimonio se cancelará. Los susurros llenaron el aire y la gente intercambió miradas. Lo que había sido una gran ceremonia de mayoría de edad se convirtió en una burla al instante. Mi padre, furioso, gritó, ¿estás burlando de la familia Jian con esto? El príncipe heredero mostró un atisbo de arrepentimiento, luego hizo una leve reverencia y dijo, señor Jian, le pido disculpas. Para compensar, ya he solicitado permiso al emperador para otorgarle a Yanru el título de princesa Zhaoyuan. De ahora en adelante la trataré como a mi propia hermana y jamás permitiré que nadie le haga daño. Detuve a mi impulsivo hermano mayor y caminé paso a paso hacia el príncipe heredero. A diferencia de lo que todos esperaban, no rompí a llorar ni mostré ningún signo de dolor. No pronuncié ni una sola palabra de reproche, sino que hablé con calma. Este matrimonio es fácil de cancelar, pero difícil de reanudar. Si lo cancelamos hoy, no habrá posibilidad de arrepentirse después. Pero habló con firmeza, sin arrepentimientos. Al escuchar esas 2 palabras me sentí tranquilo. Recuerdo que una vez alguien llamó a la puerta de la mansión Jian bajo un aguacero, con la ropa fina empapada, perdiendo toda su dignidad y porte, solo para decirme que se arrepentía. Pedí a alguien que sirviera vino, levanté mi copa y sonreí levemente, Su Alteza, después de beber esta copa, nuestro compromiso se disuelve y nuestra amistad de la infancia termina aquí. Le deseo que se cumplan sus ambiciones y que tenga una buena esposa a su lado. Pareció sorprendido por mi tranquila aceptación, pero aún así, se apresuró a servir el vino en su copa y dijo, gracias. Quizás me agradecía por no aferrarme a él, por dejarlo ir. Dejé la copa de vino, lo miré atónito y le dije con calma, hubo un tiempo en que yo también era rebelde y revoltoso, haciendo lo que me daba la gana. Después, tú y yo nos comprometimos. Todos decían que yo era la futura princesa consorte y si fracasaba, te avergonzaría. Así que estudié con ahínco durante años, perfeccionando la música, el ajedrez, la caligrafía y la pintura, así como los clásicos y la etiqueta cortesana, todo para ser digna de ti, el príncipe heredero. Hoy también te agradezco que me hayas permitido liberarme finalmente de estas ataduras. Al terminar de hablar, todos los presentes suspiraron con una mezcla de emociones. Nuestro compromiso fue organizado por la difunta emperatriz antes de su fallecimiento. Había soportado esta carga durante años, sin poder vivir con libertad, pues él se enteró de todos los esfuerzos que había hecho por él. Una expresión compleja se dibujó en sus ojos, con un matiz de culpa. Su figura al partir parecía algo apresurada, ya no era el hombre sereno y resuelto que había sido al llegar. Mi hermano mayor le preguntó al príncipe heredero por qué había sido tan resuelto. Susurré, probablemente sea por Meng Yuanxi. Él hizo pública nuestra absurda relación, usando esta anulación pública para declarar su sincera devoción a Meng Yuanxi.
Tras recuperar la consciencia, Meng Yuanxi se disfrazó de hombre para participar en los exámenes imperiales, causando un gran revuelo. Finalmente el príncipe heredero intervino en su defensa, librándola del castigo. El emperador le planteó una pregunta para ponerla a prueba, pero ella compuso un poema en 7 pasos, elocuentemente, y lo presentó como consejo de gobierno, ofreciendo perspectivas sobre 4 aspectos del gobierno de los funcionarios: garantizar el bienestar del pueblo, enriquecer la nación y los asuntos militares. Su ensayo, profundo y esclarecedor, captó la atención de la corte y del país. El emperador, reconociendo su talento, le concedió un indulto especial. Durante un tiempo fue el centro de atención de la capital. Se convirtió en una mujer legendaria a ojos de todos. Incluso el propio príncipe heredero quedó cautivado por ella. Muchas historias de su romance circularon entre el pueblo. Tras mi rescate, durante los 6 meses que pasé recluido, el príncipe heredero me visitó varias veces. Pero cada vez mencionaba a aquel hombre que había conocido en el campo, el señor Meng. La admiración en sus ojos era casi desbordante y cuanto más hablaba de él, menos veces me visitaba. En sus descripciones, este hermano Meng era sumamente talentoso, con una mente profunda y compleja. Su carácter despreocupado y poco convencional era precisamente lo que el príncipe heredero, como miembro de la familia real, siempre había anhelado, pero nunca pudo lograr. Esta persona comprendía sus pensamientos y lo consideraba un verdadero confidente. Al principio lo elogiaba a mansalva, pero poco a poco fue cambiando. A menudo fruncía el ceño con un dejo de tristeza, y cuando me miraba, siempre parecía tener algo en mente, pero no se atrevía a decirlo. Supongo que fue entonces cuando descubrió que el hombre que había considerado su alma gemela era en realidad una mujer que había conquistado su corazón. Los rumores sobre ellos ya habían llegado a mis oídos. Se decía que el príncipe heredero cabalgaba con ella por las montañas del sur, y le enseñó a disparar flechas a los gansos. Buscó en todos los libros de la biblioteca del palacio solo para encontrar un volumen raro que ella había mencionado sin pensarlo. Mi hermano me preguntó confundido: ¿por qué puedes aceptar el cambio de opinión del príncipe con tanta calma? ¿Por qué puedes cancelar el compromiso tan fácilmente? Es evidente que lo amabas tanto. Porque una vez estuve obsesionada y lo impuse, pero su corazón ya había cambiado. ¿Qué más podía quedarme aparte de mi humillación? Ya que conocía el desenlace, era mejor dejarlo ir con gracia y conservar la última pizca de dignidad. Soy yo quien ya no lo quiere. Al oír mis palabras, los ojos de mi hermano se llenaron de asombro. No entendía por qué había cambiado. Mi matrimonio con él fue concertado por la difunta emperatriz antes de fallecer. La familia Jian había prosperado durante 100 años, y para la generación de mi abuelo, 3 generaciones habían sido primeros ministros. La difunta emperatriz quería que la familia Jian se convirtiera en aliada del príncipe. Ahora era él quien había abandonado a este aliado. El emperador, furioso por la insistencia del príncipe en romper el compromiso, llamó a mi padre para tranquilizarlo. Tras romper el compromiso, presentó apresuradamente una petición solicitando que Meng Yuanxi fuera nombrada princesa heredera del Palacio del Este. Al final, el emperador accedió a permitir la entrada al palacio tanto a la princesa principal como a la secundaria, siendo esta última perteneciente a la prestigiosa familia Jian. Mi padre y mis hermanos temieron que me molestara y me sugirieron que me quedara un rato en el patio exterior, pero me negué. El verdadero drama en la capital acaba de comenzar. ¿Cómo podría irme ahora? Cuando conocí a Meng Yuanxi, sus ojos estaban llenos de lástima, una lástima teñida de una inexplicable sensación de superioridad. Su mirada siempre tenía un dejo de desprecio. Señorita Jian, ustedes, nobles damas, son tan rígidas y correctas como marionetas con hilos, aburridas y anticuadas. Por eso el príncipe heredero se cansó de ti. No. Mientras hablaba, negó con la cabeza como si despreciara tal decoro. Si eso no fue una puñalada en el corazón, no sé qué lo fue. La miré con desprecio y sonreí. No se compara con la señorita Meng, tan despreocupada y libre, que trata las reglas del mundo como si no existieran. Al oírme decir esto pareció disfrutarlo, su tono estaba lleno de orgullo y arrogancia. Sí, el príncipe dijo que anhela una vida de libertad y espontaneidad, y que espera ser alguien que actúe según su corazón. Pero no puedes concedérselo. He oído que el príncipe heredero ya ha solicitado permiso, y pronto las 2 concubinas entrarán juntas en palacio.
Esto es un verdadero motivo de celebración. Yanru ya ha preparado generosos regalos. Al terminar de hablar, su expresión cambió ligeramente y dijo con firmeza: el corazón del príncipe heredero no puede albergar a tanta gente. El hombre con el que me case debe ser solo mío por el resto de mi vida. Sus palabras fueron suficientes para impactar a cualquier mujer, pero a mí no me sorprendió. Dije con un toque de pesar: es una verdadera lástima. Como príncipe heredero podría decepcionar tus expectativas. Arqueó las cejas levemente como si la provocara el deseo de ganar, y dijo con desdén: lo que tú no puedas hacer, lo haré yo solo para demostrártelo. Unos días después el decreto imperial que concedía el matrimonio fue otorgado a la familia Meng, y el príncipe heredero lo entregó personalmente para demostrar su importancia. Pero nadie esperaba que Meng Yuanxi declarara de inmediato que pasaría toda su vida con el príncipe heredero, y que si eso no era posible, preferiría permanecer soltera el resto de su vida. Sus palabras causaron asombro en todos, y la corte entera quedó conmocionada. El príncipe heredero estaba entre la espada y la pared. La audacia de Meng Yuanxi provenía de su confianza en el afecto del príncipe heredero. Cada palabra que pronunciaba enfatizaba el vínculo único que los unía, sin dejar espacio para nadie más. El príncipe heredero nunca había conocido a una mujer tan audaz y desenfrenada, ni había visto una determinación tan inquebrantable por la persona que amaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas al declarar que comprendía la profundidad de sus sentimientos y que jamás la traicionaría. Finalmente la tomó de la mano y se arrodilló junto a ella fuera del palacio Siyue, suplicando al emperador que revocara el decreto que permitía a la concubina entrar en el palacio. Estaba dispuesto a asumir la plena responsabilidad de todos los cargos, y si el emperador se negaba, permanecería arrodillado para siempre. Permanecieron allí arrodillados durante un día entero, y el emperador, furioso, destrozó más de una docena de tazas de té. La difunta emperatriz había sido la esposa del emperador desde su juventud, tras haberlo acompañado en las penurias del exilio en Basu. Compartían un vínculo único entre la gente común. El príncipe heredero era el niño que había criado con sus propias manos, y le profesaba el tierno cariño de un padre común. Al final, el emperador cedió. Al oscurecerse la noche accedió a la petición del príncipe heredero. Meng Yuanxi finalmente se casó con un miembro del Palacio del Este, convirtiéndose en la única amante de este. Al principio las mujeres de la capital la consideraron loca, pero ahora todas la envidiaban. Que un príncipe heredero la amara tan profundamente que dejara el harén vacío, todo lo que las mujeres del mundo ni siquiera se atrevían a soñar, lo había conseguido. Cuando apareció de nuevo ante mí vestía fina seda, su rostro irradiaba alegría, y la sirvienta a su espalda sostenía una caja. Estos son los objetos que le enviaste a Jianan a lo largo de los años. Ya no sirven para el Palacio del Este. Jianan me pidió que te los trajera. Ji Jianan era el nombre de pila del príncipe. Se refirió a él por su nombre de pila deliberadamente para enfatizar su cercanía y restregármelo en la cara. Eché un vistazo a la caja, que contenía libros, pinceles y borlas. Cada año para su cumpleaños, le enviaba un pequeño regalo, cuidadosamente seleccionado. Nunca imaginé que acumularía tantos a lo largo de los años. Le pedí a la criada que lo cogiera y luego sonreí levemente. Gracias por tomarte la molestia de devolvérmelo personalmente, princesa. Por desgracia, a las luciérnagas de verano que el príncipe heredero una vez me atrapó, los fuegos artificiales que me encendió jamás podrán ser devueltos. Un destello de disgusto cruzó sus ojos, pero lo disimuló rápidamente y dijo con tono pausado: el príncipe heredero te considera su propia hermana. Te trataré igual en el futuro. Entonces te estaré agradecida. Parecía demasiado indiferente, lo que la hizo fruncir el ceño, como si hubiera perdido parte de su alegría y logro. Jian Yanru, tu serenidad me hace sentir que gané con demasiada facilidad, perdiendo el desafío. ¿Acaso las mujeres antiguas son así, sumisas y tímidas? ¿Tan ignorantes y carentes de iniciativa y coraje? Realmente ridículo. Frunció profundamente el ceño y sus ojos delataron su desprecio. Su reacción fue justo la que esperaba. Me miró con desprecio, o mejor dicho, miró con desprecio a todo el grupo de ancianas que había mencionado. ¿Desafío? Entonces el príncipe heredero es solo tu trofeo, ¿no? Me senté en el columpio y levanté la mirada para encontrarme con la suya. Resopló con desdén despreocupada, y dijo:
Sí, para ti es tu amor de la infancia y tu prometido, pero para mí es solo un trofeo digno de presumir. Su profundo afecto y poder, su amor y mimos, son cosas que estoy destinada a obtener en este mundo. En este mundo soy la ganadora inevitable. La primera vez que escuché estas palabras, no entendí de dónde provenían su arrogancia y su sentido de superioridad. Tampoco entendía por qué siempre menospreciaba a los demás con esa mirada altiva. Pero ahora, al oír estas palabras por segunda vez, he comprendido por qué siempre dice estas cosas delante de mí, y por qué se niega a soltarme, pues me las arrebató con sus propias manos. Con cada cosa que toma, se vuelve más arrogante. Hasta que no lo haya tomado todo, podrá alzarse sobre mí y decir: las mujeres del mundo antiguo no son más que tontas e inútiles. Se marchó triunfante y la criada, resentida, susurró: ¿se llevó todo lo que debía pertenecer a la joven, y se atreve a actuar con tanta desfachatez? Le di el pastel a la criada y la consolé. Lo que se puede arrebatar no es mío, para empezar. No me importa. Ese día saqué a colación deliberadamente el asunto de la concubina y la esposa secundaria entrando a la mansión al mismo tiempo, solo para provocarla. Pero estaba demasiado ansiosa por mostrarle al mundo su éxito y demostrar su singularidad a todas las mujeres, así que no pudo esperar a usar un método tan extremo para obtener algo tan único. Ahora que la situación ha resultado así, ella está satisfecha, y yo también. Al observar la figura de Meng Yuanxi alejarse, sonreí levemente, acariciando suavemente las ramas y hojas del árbol con las yemas de mis dedos. Hablando con naturalidad, he renacido y he regresado. Si no has progresado, esta partida de ajedrez se volverá bastante aburrida. Aunque Meng Yuanxi se ha convertido en la princesa heredera, el emperador claramente no la ve con buenos ojos. Aunque en su día lamentó su talento, sus acciones posteriores han erosionado gran parte de esa buena voluntad. Sin embargo, el príncipe heredero quedó completamente cautivado por su agudo ingenio y su desenfrenado comportamiento. Quizás eso era lo que anhelaba, pero nunca pudo lograr. Esperaba ver la libertad y la espontaneidad encarnadas en Meng Yuanxi. Mi hermano la despreciaba al extremo y no soportaba verla constantemente intentando provocarme. Casualmente era el día 15 del mes, así que le rogué a mi hermano que me acompañara al templo a quemar incienso. Afirmando que era porque aún tenía miedo de haber escapado por poco de la muerte la última vez, accedió y se apresuró a hacer los preparativos. Sin embargo, esta vez seleccioné a las personas que me acompañarían, incluyendo a un par de criadas, mi nodriza y varias criadas mayores. Mi hermano eligió a algunos guardias competentes para que nos acompañaran. Tras llegar al templo Baogua para quemar incienso, mi hermano estaba ansioso por volver a casa, pero insistí en arrastrarlo para que echara un vistazo. De repente se produjo un alboroto entre la multitud, que gritaba que una mujer parecía estar de parto. La multitud entró en pánico y la llevaron apresuradamente al patio trasero. Le dije a mi hermano que se quedara quieto y llevé a unas ancianas al patio. Mi hermano dijo que yo no estaba casado y que no debía estar en un lugar así, pero le respondí que era cuestión de vida o muerte, y que las ancianas tenían experiencia. En caso de emergencia, podrían ser útiles. No pudo convencerme, así que aceptó a regañadientes. El patio trasero ya era un caos absoluto. Los gritos de dolor de la mujer se hicieron más apremiantes, y las criadas que la atendían estaban presas del pánico y desconcertadas. Me acerqué a ellas y les dije con voz firme: las ancianas que están a mi lado tienen experiencia ayudando en partos. Si confían en ellas, ¿por qué no las dejan intentarlo? Parecían haber encontrado una salvación, pero aún así no se atrevieron a actuar por sí solas. Al final, fue la propia mujer quien asintió. Las parteras entraron en la habitación y yo me senté afuera a esperar en silencio. Sin embargo, las criadas caminaban de un lado a otro con ansiedad. Finalmente se oyó el llanto del bebé, y la madre y el niño estaban a salvo. Todos suspiraron aliviados. Las criadas se acercaron ansiosas, mientras los asistentes regresaban a toda prisa para dar la buena noticia. Salí en silencio con algunas parteras. En cuanto salimos del patio trasero, vimos a Meng Yuanqi y su séquito acercándose corriendo. Al enterarse de que la mujer del patio trasero había dado a luz sin contratiempos, su expresión cambió drásticamente. Sus ojos estaban llenos de confusión e incredulidad. En ocasiones anteriores, siempre me había mirado con una petulante sensación de superioridad. Pero hoy, su serenidad se quebró por primera vez.
Esto es imposible. Sus ojos brillaron de miedo y aprensión por primera vez. Al pasar junto a ella, murmuré, ¿crees que eres la única que conoce el futuro? Las palabras se desvanecieron con el viento. Giró la cabeza para mirarme, como si intentara confirmar si esas palabras eran ciertas. Pero no me detuve. En cambio me alejé lentamente, dejándola consumida por la duda y el tormento. Al día siguiente la criada me dijo que un invitado importante había llegado a la mansión e insistió en verme. Al entrar en el salón principal, vi al general del Estado de pie ante mí, inclinándose respetuosamente. Gracias, señorita Jian, por salvarle la vida a mi esposa ayer. Si no hubiera sido por haberle ordenado a su criada que acudiera en su ayuda, las consecuencias habrían sido inimaginables. Esta amabilidad es algo que nunca olvidaré. Esta muestra de cariño sobresaltó incluso a mi padre y a mi hermano mayor. Todos sabían que el general y mi padre siempre habían estado enfrentados, mirándose con enojo cada vez que se encontraban. Hoy había venido personalmente y mi padre aún se preguntaba por qué. Pero al verlo hizo una profunda reverencia, dejándolo sin palabras, forzando una sonrisa cortés. Le devolví la reverencia y le dije, general, es usted muy amable. Al ver que la dama y el joven amo están a salvo, me siento aliviado. El general de la Guardia Imperial tomó a mi padre aparte para conversar largamente, como si nunca hubieran tenido animosidad, sino que fueran viejos amigos. Incluso dijo que cuando su hijo menor cumpliera un mes, traería a toda su familia a visitarlo personalmente para expresarle su gratitud. Resolver la hostilidad y lograr la armonía con el general del Estado fue un resultado afortunado tanto para la familia Jian como para la corte, y mi padre se alegró de verlo. Solo mi hermano mayor frunció el ceño y preguntó con cautela, «Hermana, ¿por qué creo que todo esto estaba dentro de tus expectativas?» Repliqué, «¿Soy un dios o algo así? ¿Puedo predecir el futuro?» Se rascó la cabeza presintiendo que algo no cuadraba, pero no podía identificarlo, así que guardó silencio. La esposa del general había dado a luz prematuramente y ni siquiera las criadas que la atendían lo esperaban. ¿Quién iba a saber que me enteraría de antemano? En cuanto a Meng Yuanxi, solo podía decirse que otros asuntos estaban dentro de sus expectativas, pero mi llegada inesperada no era algo que hubiera previsto. En una vida anterior, el príncipe heredero fue depuesto y luego restituido gracias al apoyo del general de la Guardia Imperial. Pero en esta vida, Meng Yuanxi llegó demasiado tarde. Cuando el general de la Guardia Imperial ofreció un gran banquete para celebrar el primer mes del bebé, me invitaron con gran entusiasmo e incluso me sentaron en la mesa principal. La esposa del general me tomó de la mano y me elogió sin cesar. Mientras tanto, Meng Yuanxi fue ignorado. Todos sabían que el príncipe heredero había roto el compromiso debido a su interferencia. En tales circunstancias, la esposa del general se limitó a hacerle una reverencia simbólica antes de desviar su atención a otra parte. El pañuelo que sostenía en la mano estaba tan apretado que había perdido su forma. Desde que la rescataron del incendio, nunca la habían tratado con tanta frialdad. En el pasado, solo era una joven común y corriente entre las aristocráticas de la capital, desconocida y sin nada destacable. Con los años se transformó asombrando a todos, y desde entonces se había convertido en una figura prominente en la capital. Era raro que la trataran con tanta frialdad. Me encontré con el príncipe heredero junto al estanque, y había un atisbo de culpa en sus ojos. Dijo, Yanru, espero que encuentres una pareja mejor y dejes atrás tu obsesión. No dejes que te arruine el resto de la vida. ¿Acaso creía que seguía pensando en él? Negué con la cabeza y sonreí levemente con cierta ironía. En mi vida anterior, sí que estuve obsesionada con él durante mucho tiempo, y por eso enfermé gravemente. Sin embargo, no me prestó atención, ni una sola vez preguntó por mi bienestar, sino que se sumergió en el tierno abrazo de Meng Yuanxi. Ya no había espacio para él en mi corazón ni en mi mente y aún así me dijo palabras tan cariñosas. Lo ignoré y me di la vuelta para irme, solo para ver a Meng Yuanxi observándonos desde lejos con una aura gélida. Tras el banquete de luna llena, el príncipe heredero fue enviado a la región costera para investigar un caso de tráfico ilegal de sal. Sin embargo, poco más de un mes después de su partida, llegó la noticia de que la princesa heredera estaba gravemente enferma. En mi vida anterior, Meng Yuanxi se había estado gravemente enfermo durante un tiempo, pero eso fue 2 años antes de este incidente.
En ese momento, debido a que el príncipe heredero se había vuelto indiferente hacia ella y quería tener una concubina, ella tomó una medicina para fingir estar enferma. El príncipe heredero, al verla al borde de la muerte, recordó los días en que su belleza lo cautivó por primera vez y luego se enamoró perdidamente de ella. Aprovechó el tiempo que pasó con ella para recrear esos hermosos recuerdos y le hizo una sincera promesa: te seguiré hasta el fin del mundo, en la vida y en la muerte. Con el tiempo el príncipe heredero recuperó sus sentimientos por ella, y ella se recuperó gradualmente. Pero ahora parece percibir una amenaza y ha acelerado sus planes. Al enterarse de su enfermedad, el príncipe heredero, ignorando el grave caso de contrabando de sal, confió el asunto a sus ministros y regresó a la capital a toda prisa. Sin embargo, los médicos imperiales estaban indefensos, y finalmente fue un médico milagroso ambulante quien entró en el palacio para tratarla. El médico milagroso declaró que si conseguía un ingrediente raro como catalizador medicinal, podría curarla. Este ingrediente se llamaba loto de magnolia de nieve, incluso más raro que el loto de nieve de la montaña de hielo. Solo este ingrediente podría salvarle la vida, pero ni siquiera el tesoro imperial poseía un objeto tan preciado. El médico divino añadió entonces que si se añadía a la medicina una sola gota de sangre del corazón de alguien que hubiera consumido previamente esta sustancia, surtiría el mismo efecto. Cuando se difundió la noticia, toda la capital se volvió hacia la familia Jian. Había tomado esta medicina cuando estaba enfermo de niño. Era evidente que Meng Yuanqi me tenía en la mira. El supuesto médico divino del mundo de las artes marciales probablemente estaba en connivencia con ella. Mi hermano dijo que si alguien del Palacio Oriental se atrevía a venir, le rompería las piernas. Pero lo que estaba destinado a suceder finalmente sucedió. El príncipe heredero vino en persona, y a mi hermano casi se le cae el bastón de las manos. Pero por suerte mi padre lo detuvo a tiempo. El príncipe heredero parecía demacrado, con los ojos enrojecidos. Se inclinó hacia mí y dijo con voz ronca: Yanru, Yuanqi está en su lecho de muerte. Por favor, sálvenla. Está en su lecho de muerte. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Arqueé las cejas y le pregunté a cambio. Estaba visiblemente desconcertado, paralizado. Después de un momento dijo: sé que estás molesto por la anulación de nuestro compromiso, pero todos los errores fueron míos. No te desquites con ella. Bastaría con una sola gota de tu sangre para salvarla. ¿Qué dificultad podría suponer eso para ti? El príncipe heredero habla con tanta ligereza. Es como si el cuchillo no te cortara la carne. Mi tono tenía un matiz de burla. Parecía completamente atónito. ¿Cuándo te volviste tan insensible? Mirándolo, que estaba completamente desinformado y actuando como un tonto, me pareció completamente ridículo. Su pérdida de compostura solo despertó mi curiosidad sobre las maquinaciones de Meng Yuanqi. Me di unas palmaditas en las mangas. Entonces te acompañaré. Vamos a ver qué pasa. Mi hermano parecía ansioso, pero no pudo convencerme, así que eligió a unos guardias expertos en artes marciales para que me acompañaran. En realidad, no hacía falta. Al entrar al Palacio Oriental, vi a Meng Yuanqi tumbada en la cama, apenas aferrándose a la vida. La habitación olía a medicina. Debo admitir que la medicina que le había dado el legendario doctor era realmente mágica. Parecía tan enferma y moribunda que era fácil creer que su condición era terminal. De no haber sabido la verdad, habría pensado que estaba a punto de morir. Dejé ir a todos los demás, dejándonos solo a nosotros dos en la habitación. Tosía intermitentemente, con la voz subiendo y bajando. Ahora que solo estamos los dos, ya no hay necesidad de fingir. ¿Verdad? Me senté tranquilamente, pasándome los dedos por el esmalte de uñas. Su mirada se volvió fría mientras me observaba fijamente, con los ojos llenos de escrutinio y sospecha. ¿Qué quieres decir? Fingiste estar enferma y tendiste esta trampa, ¿no era todo por mí? ¿Usar sangre del corazón como medicina? ¡Qué ridículo! Levanté la vista para encontrarme con la suya. Toda su pretensión quedó expuesta de repente, y un atisbo de pánico brilló en sus ojos. Pero momentos después, recuperó la compostura y rió con arrogancia. Pero viniste aquí por el príncipe heredero, ¿verdad? Tu amado te ordenó que tomaras tu corazón por la medicina de otra mujer.
Debes sentir como si te estuvieran destrozando el corazón, ¿verdad? Me levanté lentamente y caminé hacia su cama, extendiendo la mano para sujetar su mandíbula y aplicando un poco de presión. La miré desde arriba y sonreí levemente. Realmente lo tienes en alta estima. Sus ojos brillaron de sorpresa y miedo. Ya que quieres que me atribuya el mérito de salvar a alguien y ser un salvador compasivo, te concederé tu deseo. Ahora que he llegado al Palacio del Este, la princesa heredera debería recuperarse pronto, ¿no? Si no, será hora de que todos vean su verdadera cara. Hablé despacio. Ella comprendió la amenaza en mis palabras, y un destello de resentimiento cruzó sus ojos. Todas sus intrigas habían sido en vano, y parecía una payasa. Solté su mano lentamente y me di la vuelta para salir de la habitación. El príncipe heredero esperaba ansioso en el patio. Al ver su expresión de ansiedad, dije con naturalidad, la princesa heredera se recuperará pronto. Estaba confundido mientras yo regresaba a casa sano y salvo. Mi hermano no entendía por qué había logrado escapar, herir y aún así convertirme en el salvador del príncipe heredero. La condición de la princesa heredera mejoró y se recuperó gradualmente. Los regalos del palacio inundaron la mansión Jian, pero no les presté atención. Solo podía decirse que Meng Yuanxi había entrado en una situación difícil esta vez y no tuvo más remedio que admitir que la había salvado. En ambos casos, yo había actuado primero y tras recuperarse, pareció perder la compostura. Debido a sus acciones previas y al hecho de que el príncipe heredero había abandonado un caso importante para regresar a la capital, el emperador se sintió cada vez más disgustado con ella y comenzó a mostrar signos de decepción hacia el príncipe heredero. Desesperada por recuperar su estatus, comenzó a actuar con más audacia y a correr riesgos. Ella predijo que las tribus bárbaras del suroeste causarían disturbios, y unos meses después, estalló una rebelión en el suroeste. El emperador planeaba ir de caza al coto imperial antes del otoño, pero ella insistió en que el viaje traería mala suerte y lo desaconsejó encarecidamente. Durante la cacería se produjo un deslizamiento de tierra, y rocas y lodo rodaron montaña abajo. Al año siguiente, durante la temporada de lluvias, afirmó que los diques de Jiangnan se romperían. Para sorpresa de todos, todas sus predicciones se cumplieron y pronto, la gente de todo el reino comenzó a hablar de ella como una maravilla. Personas de todas las provincias acudieron a pedirle una audiencia a la princesa heredera, rogándole que predijera el futuro y predijera la fortuna y la desgracia. Me senté en una casa de té saboreando el té tranquilamente, mientras escuchaba al narrador, que golpeaba su badajo de madera y contaba la legendaria historia de la princesa heredera. Quienes la oyeron quedaron atónitos. Se maravillaron de que fuera una doncella divina descendiente del cielo, capaz de predecir el futuro, y sus rostros reflejaban reverencia. Coloqué un lingote de plata sobre la mesa y me marché en silencio entre vítores. Meng Yuanxi, en esta vida fuiste demasiado impaciente. En un momento en que el palacio oriental bullía de invitados, Su Fu, el adivino más importante del país, salió de su reclusión para presentar sus respetos al emperador. Declaró que las estrellas presagiaban un desastre, que un demonio había descendido al reino mortal y que traería el caos a la tierra, enfureciendo a los cielos e invocando el castigo divino. Si esto continuaba, la dinastía sería inestable y el imperio se enfrentaría al colapso. Estas palabras apuntaban directamente al Palacio del Este. Los rumores corrieron como la pólvora por las calles. Los narradores comenzaron con el incendio del templo de Wanyuan, detallando los drásticos cambios en la personalidad de Meng Yuanxi antes y después de su rescate, como si fuera una persona diferente. También mencionaron las estrategias que había ideado, que demostraban su profundo conocimiento del mundo, algo inimaginable para una mujer que nunca había salido del palacio. Además, antes era una jovencita común y corriente en la capital, sin fama de talento. Sin embargo, de la noche a la mañana, se había convertido en un prodigio de talento extraordinario, algo sumamente inusual. Entonces realizó una serie de actos inusuales, como disfrazarse de hombre para presentarse a los exámenes imperiales, seducir al príncipe heredero para que dejara su harén vacío para ella, e incluso predecir el futuro y predecir la fortuna y la desgracia del mundo. Desde que conoció a Meng Yuanxi, el príncipe heredero también ha perdido su antigua virtud, obsesionándose con su belleza, descuidando sus deberes y desobedeciendo las reglas y leyes ancestrales. Todos estos sucesos inusuales son indicios de la influencia demoníaca, e incluso las rimas infantiles en las calles cantan,
cuando aparece la demonio, sobrevienen los desastres y el reino se hunde en el caos. Recordando las palabras de la adivina, la gente común comenzó a decir que no era Meng Yuanxi quien podía predecir desastres, sino que era una demonio que había seducido al príncipe heredero, atrayendo el castigo celestial y el desastre sobre la tierra. Solo le di un pequeño empujón, y en poco más de un mes, pasó de ser una diosa a ojos del pueblo a una demonio que acarreaba desastres. El clan Yang aprovechó la oportunidad para pedirle al emperador la ejecución de la demonio para restaurar la paz en el reino. Muchos en las calles se hicieron eco de sus llamados, presentando peticiones firmadas por miles. El emperador emitió un edicto ordenando el arresto inmediato de Meng Yuanxi. Los acontecimientos se desataron repentinamente, pero ella seguía sumida en sus viejos sueños. No podía comprender cómo había pasado de ser una diosa adorada por todos a una demonio, una prisionera condenada por las masas. Mi hermano y yo estábamos en el piso superior de una casa de té. Mi hermano no pudo evitar suspirar. Antes la colmaban de honor y gloria, pero ahora está rodeada de enemigos. Todos quieren matarla. Levanté la vista y sonreí. ¿No es este el resultado inevitable? Nunca le importaron las costumbres de la familia aristocrática. El amargo fruto que hoy cosecha fue predicho hace mucho tiempo. El príncipe heredero desafió la voluntad del emperador para ella, y aunque todas las mujeres de la capital envidiaban su profundo amor y favor, con el tiempo se convirtió en blanco del odio general. El emperador la detestaba, los funcionarios de la corte la criticaban con palabras y bolígrafos, y el clan Yang albergaba resentimiento. Meng Yuanxi prácticamente se había impuesto como el centro de atención, y ahora que el muro había caído, todos la estaban derribando. En cuanto a si era una doncella divina o una demonio, ¿a quién le importaba? Su hermano asintió y suspiró profundamente. En esta vida, Meng Yuanxi perdió más rápido de lo que imaginaba. Muchas cosas resultaron completamente distintas a sus expectativas, y mis acciones, audaces y poco convencionales, solo sirvieron para desconcertarla. Esta vez, fue gracias a ti que lograste convencer a Su de que saliera de su retiro. De lo contrario, las cosas no habrían sido tan fáciles. Al oír esto, mi hermano bajó la mirada y dijo, aunque fui a invitarlo, su decisión de salir de su reclusión no es mía. ¿Qué quieres decir? Mi hermano suspiró, se quedó de pie con las manos a la espalda, mirando a lo lejos, y dijo con voz solemne, Su Fu salió de su reclusión porque las cartas celestiales muestran una anomalía. La situación política en la corte está a punto de sufrir un cambio importante. En esta vida, muchas cosas han tomado un rumbo diferente al anterior. Calculando el tiempo, quizás algunos cambios hayan llegado a su debido tiempo. El cambio en el panorama político debe centrarse en el Palacio del Este. En su vida anterior, el príncipe heredero sufrió 2 ascensos y 2 deposiciones. ¿Qué le depara el futuro? Meng Yuanxi fue encarcelada, pero el príncipe heredero se negó a abandonarla, arrodillándose frente al Palacio Suiyu durante días para suplicar su liberación. Sin embargo, su terquedad a ojos del emperador no era más que dejarse seducir por una mujer, perder la cabeza y no ser apto para el trono. Esta vez el emperador lo dejó arrodillarse sin piedad, pero el príncipe heredero se atrevió a conspirar con sus partidarios y presentar una petición conjunta, lo que enfureció tanto al emperador que se la arrojó a la cabeza. Todos pensaron que el emperador actuaba por impulso. Pero esa noche se emitió el edicto imperial. Nadie esperaba que el edicto que destituía al príncipe heredero se produjera tan repentinamente. El decreto imperial declaraba que había desobedecido a su soberano, formado facciones para beneficio propio, se había entregado a mujeres y no era apto para el trono. El príncipe heredero había confiado durante años en el afecto del emperador por la difunta emperatriz para asegurar su posición como heredero aparente. Sin embargo, sus reiterados actos de desobediencia habían ido decepcionando al emperador. Entonces se confabuló con sus partidarios para pedir clemencia para Meng Yuanxi, con el pretexto de presentar una petición, pero en realidad amenazando al emperador, formando así una facción y cometiendo traición, una grave ofensa contra el emperador. En cuanto a Meng Yuanxi, ahora que el príncipe heredero ya no es el heredero aparente, ya no es la princesa heredera. El emperador ha decretado su ejecución, pero a ella no le importa lo que le suceda al príncipe heredero, llora en prisión, suplicando verme una última vez. En su vida anterior, hizo la misma súplica antes de que le dieran vino envenenado. Quizás debería ir a verla una última vez.
Sus manos se aferraron a los barrotes, perdió la compostura, su rostro se contorsionó de ira. Gritó: «Ese día dijiste que no eras el único que conocía el futuro. ¿Fuiste tú quien me traicionó a mis espaldas?». Susurré: «¿Nunca pensaste que estabas cosechando lo que habías sembrado? El príncipe heredero ha sido depuesto. No queda nadie que pueda salvarte». Al enterarse de la noticia, se desplomó en el suelo con los ojos llenos de desesperación. ¿Cómo pudo ser esto? Llegué aquí a través de un libro conociendo el destino de cada personaje. El mundo estaba en mis manos. Me negué a vivir una vida de oscuridad y mediocridad, así que robé tu destino para reescribir el final con mis propias manos. Todo fue exactamente como lo había planeado al principio. Pero, ¿por qué cambió todo? Parecía incapaz de aceptar este resultado. Siempre había sido arrogante, creyéndose sabia y superior a los demás. Sin embargo, ahora era prisionera, su vida pendía de un hilo. Había olvidado que desde el momento en que se negó a aceptar su destino en el libro y robó el de otra persona, todo había empezado a cambiar. Desde el principio menospreciaste a las personas y las cosas de aquí, elevándote por encima de ellas con desprecio. Pero olvidaste que no luchabas solo contra una persona. Este lugar está lleno de talentos y tiene sus propias reglas. Confiaste en las cosas que robaste para exhibirte con arrogancia, cegado por tu orgullo. Al final, estabas destinado al fracaso. Cuando terminé de hablar, se rió a carcajadas con los ojos llenos de resentimiento y obsesión. Después de un momento, empezó a hablar sola. ¿Sabes? Este es un mundo de libro. Originalmente se suponía que te casarías con Yi Jianan, según nuestro compromiso de la infancia, vivirías una vida de felicidad conyugal y, después de 5 años, él ascendería al trono como emperador y tú te convertirías en su emperatriz. Tú eras la protagonista femenina del libro, mientras que yo me esforcé al máximo para usar a Yi Jianan como trampolín para ascender. Sin embargo, al final, no pude superar el destino predestinado del libro. Estas palabras me las dijo ella en su vida anterior, mientras agonizaba. Ahora simplemente las repetía una vez más. Fue su propia ambición la que la impulsó a hacer esto. Nadie la obligó a luchar ni a competir. Sin embargo, ahora culpa al destino. En mi vida anterior también me convertí en emperatriz. Aunque no era de Yi Jianan, debido a la incesante presión de Meng Yuanxi y a una serie de coincidencias, terminé casándome con otro. Ese hombre finalmente se convirtió en emperador, y pasamos décadas juntos, resistiendo las adversidades y convirtiéndonos en los mejores aliados. El título de Yi Jianan como príncipe heredero fue establecido y revocado 2 veces. Finalmente se rebeló y murió bajo una lluvia de flechas. Aunque Meng Yuanxi murió envenenada, sí cambió el destino de todos los personajes del libro con sus propias manos. 15 años después de su muerte, fallecí en el Palacio del Fénix. Sin embargo, debido a una obsesión sin resolver en mi corazón, renací a los 15 años, el año en que Meng Yuanxi apareció por primera vez en el libro. Pero no tenía sentido contarle nada de esto. Para ella, esta era la única vida que conocía. Pero para mí fueron 2 vidas. En la anterior, robó la fortuna ajena, entró en la trama con su propia vida y alteró el curso del libro. El destino de todos fue diferente al de la historia original. No quería competir con ella, pero me presionaba sin descanso. Mi existencia solo la inquietaba por las noches, dejándola sin espacio para retirarse. No tuve más remedio que enfrentarla. Aunque finalmente la derroté, no fue una victoria fácil. En esta vida, he renacido con los recuerdos de mi vida anterior. Aunque ella proviene del libro, sigue decidida a cambiar su final. Sin embargo, no esperaba eso en esta vida. Todo es diferente tanto del libro como de mi vida anterior. Al darme la vuelta para irme, alguien me llamó la atención inesperadamente en una esquina. Al verlo allí comprendí que aunque el título de príncipe heredero había sido despojado, el poder que lo respaldaba no se había desvanecido de la noche a la mañana. Al ver los ojos enrojecidos y la mirada fría de Yi Jianan, supe que llevaba mucho tiempo allí, escuchando todo lo que debía y no debía haber dicho. Aún albergaba sentimientos genuinos por ella, pero ella lo había llamado simplemente una herramienta para ascender socialmente. Esas palabras despojaron a todos sus pretensiones.
En otras palabras, quienquiera que se sentara en el trono del príncipe heredero era precisamente la persona a la que Meng Yuanxi buscaba. Había venido aquí esta noche, quizás aún aferrado a la esperanza, quizás aún con la intención de salvarla. Desafortunadamente él mismo se había topado con esta horrible verdad. La persona en la que había depositado su corazón lo veía como un simple instrumento, y el profundo afecto que creía sentir por ella no era más que una estratagema calculada. De principio a fin, no era más que un tonto engañado. La supuesta sinceridad de Meng Yuanxi no era más que una fachada, carente de sentimientos genuinos. Ahora que la verdad había salido a la luz, no se trataba solo de engaño y traición, sino que había destrozado el orgullo que había construido a lo largo de los años. El profundo cariño y protección que le había mostrado ante el mundo se había convertido en un hazmerreír. Me fui solo, dejando el asunto entre ellos dos. Al día siguiente me enteré de que Meng Yuanxi había muerto estrangulado en prisión. El eunuco que llevó a cabo la ejecución estaba allí cuando llegó Yi Jianan, y fue él quien finalmente llevó a cabo el acto. Me quedé atónito por un buen rato. Podía ser tan despiadado y decidido. Después me di cuenta de que estaba usando la vida de Meng Yuanxi para someterse al emperador, demostrando su lealtad y expresando su intención de regresar, con la esperanza de recuperar su clemencia. Me pregunto si el príncipe heredero tendrá alguna posibilidad de ser restituido en esta vida. La capital estaba inquietantemente silenciosa. Aunque Yi Jianan había sido despojado de su título, el emperador no le impuso ningún otro castigo, y nadie pudo discernir sus verdaderas intenciones. Un día, Yi Jianan llamó a la puerta de la mansión Jian y dijo que quería verme. Cuando lo encontré en el salón principal, parecía completamente diferente a antes, con un aura opresiva y un matiz de maldad. Me preguntó si alguna vez lo había amado de verdad. Le respondí que una vez lo amé, pero que fue hace tanto tiempo, separado por vidas pasadas y presentes, que ya no podía recordar los sentimientos de ese momento. Me apretó los hombros con fuerza y me habló con gran emoción, lo lamento. Si estás dispuesto a darme otra oportunidad, en el futuro te compensaré con creces por todo el daño que te he causado. En una vida anterior, él llegó bajo la lluvia, tocó a la puerta de la mansión Jian por la noche y me dijo las mismas palabras, pero mi respuesta fue la misma que en aquel entonces. Ese día, dijiste que no te arrepentías. Debes entender que una vez tomada una decisión, no se puede deshacer. Soy de naturaleza libre y desenfrenada, pero después de casarnos, me dejé llevar por las convenciones. Pero tú cambiaste de actitud y te enamoraste de esa mujer vibrante y despreocupada. Nunca me elegiste con certeza, ¿cómo te atreves a esperar que vuelva contigo? Hoy ya no quiero hablar de lo que aprendí, lo que hice ni de lo que dejé por él cuando me enamoré. En mi vida pasada, fui obsesiva e implacable, pero solo recibí su frialdad y determinación. Regresé y cambié muchas cosas, pero me negué a alterar el resultado de mi relación con el príncipe heredero, incluso si él no se retira del matrimonio. Lo haré yo misma. Observó mi postura firme. Sus ojos enrojecieron, se le marcaban las venas, ya no tenía el porte noble de un príncipe heredero ni la compostura del hombre que me había rechazado fríamente en matrimonio. En ese momento una sonrisa amarga se dibujó en sus labios y dijo, un paso en falso lleva a muchos. Retrocedió lentamente y se dio la vuelta para marcharse. Días después, las fuerzas rebeldes entraron en la ciudad. La capital imperial fue sitiada y Yi Jianan se rebeló, siguiendo el mismo camino que en su vida anterior. La capital estaba sumida en el caos, con tropas rebeldes dispersas por doquier, y las familias atrincheradas en sus puertas. Temiendo el desastre justo cuando todos creían que el trono cambiaría de manos, llegaron noticias del palacio del tercer príncipe. Yi Jianan había liderado a sus tropas para reprimir la rebelión, ganándose el crédito por proteger al emperador, mientras que el depuesto príncipe heredero, Yi Jianan, había muerto a causa de flechas en medio del caos. La rebelión fue sofocada con tanta rapidez que dejó a los funcionarios de la corte maravillados por este discreto tercer príncipe. Sin embargo, sus acciones rápidas y serenas parecían como si lo hubiera anticipado todo, como si estuviera atrapando una tortuga en un tarro. Una idea audaz cruzó por mi mente, pero no me atreví a pensar más hasta que lo vi con mis propios ojos. Cabalgaba sobre un majestuoso corcel, ataviado con una túnica de brocado negro adornada con patrones de nubes. Sus cejas y ojos emanaban un aura difícil de contemplar, y sus cejas ligeramente arqueadas transmitían un aire de decisión y crueldad.
Una presencia tan feroz no se apreciaría fácilmente en un príncipe discreto y reservado, sino más bien en un emperador que llevaba mucho tiempo en el trono. Al mirar esos ojos familiares, finalmente confirmé que era él quien había regresado. Sentía un vuelco en el corazón. Desmontó suavizando su semblante gélido, y caminó lentamente hacia mí. Sus ojos eran profundos como el mar, indescifrables, y sonrió levemente. ¿Cómo has estado? Reencontrarme con un viejo amigo después de tantos años fue como una eternidad. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentimos que habíamos cruzado la línea entre el pasado y el presente. Respondí instintivamente, estoy bien. Sonrió con un tono complejo y difícil de discernir. ¡Qué bien! Tras nuestro reencuentro solo pudimos intercambiar estas pocas palabras, no se me ocurrieron otras. En nuestra vida pasada, fuimos aliados que resistieron las tormentas juntos, y yo lo acompañé a gobernar el mundo. En esta vida somos desconocidos, solo intercambiamos unas pocas palabras. Tras el golpe de estado que depuso al príncipe heredero, el corazón del anciano emperador se llenó de tristeza y su enfermedad empeoró. Finalmente ninguna medicina pudo salvarlo, y falleció 6 meses después. El tercer príncipe Ji-Hin-Yu ascendió al trono y cambió el nombre de la era a In-Yan. Una época de paz y prosperidad fue su visión. Un día, el emperador salió de incógnito y visitó a la familia Jian. Estaba sentado junto a la barandilla alimentando a los peces del estanque cuando lo vi de pie junto a la montaña artificial con una túnica azul. Dejé el anzuelo, hice una reverencia y dije, «Saludos, Majestad». Se acercó rozando las flores y los sauces, y levantó la mano para indicarme que no hiciera ninguna reverencia. Ji-Hin-Yu no dijo nada, así que permanecí en silencio, mientras seguía alimentando a los peces. El sol poniente proyectaba un suave resplandor, y él permaneció sentado en silencio a mi lado durante toda la tarde. Aunque silencioso, el ambiente era agradable, como si fuéramos viejos amigos que no necesitaran palabras para acompañarnos durante mucho tiempo. Al anochecer, llegó su hora de regresar al palacio. En ese momento habló en voz baja, «Mi harén aún necesita una emperatriz sabia que administre los 6 palacios y gobierne la corte. ¿Estás dispuesta?» Al hacer esta pregunta su mirada se posó en mí, llena de esperanza, esperando una respuesta. Negué con la cabeza y dije con firmeza, «Me niego». La luz de sus ojos se atenuó al instante y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos delataban una pizca de resignación, como si este resultado fuera previsible. Hablé en voz baja, «Su Majestad necesita una emperatriz sabia, pero no faltan mujeres inteligentes entre las familias aristocráticas. No soy la elección correcta. El clan Jian ha tenido 3 primeros ministros en 3 generaciones y ha prosperado durante un siglo. Sería mejor para el clan Jian permanecer leales a sus súbditos en lugar de convertirse en un clan influyente que algún día podría ser temido y sospechoso. Solo entonces el emperador podrá reinar en paz. Y la historia de un gobernante armonioso y sus ministros continúa». La amarga sonrisa en sus labios no se desvaneció, pero habló con suavidad, «Siempre tienes tus razones. Si te niegas a entrar en el palacio, ¿qué planes tienes para el futuro?». Una serie de vívidas escenas se desplegaron en mi mente, llenas de un anhelo infinito. Sonreí y dije, «Pero ver la nieve arremolinada en el desolado norte, sentir los vientos impetuosos más allá del paso de Yua, navegar por el lago oeste de Suzhou y galopar por las vastas praderas». Al oír esto sus cejas fruncidas se relajaron gradualmente y sonrió aliviado. «Que así sea». El día que salí de la capital, alguien del palacio detuvo mi carruaje apresuradamente. El hombre con una larga espada en la cintura, hizo una reverencia respetuosa. «Señorita Jian, el emperador dijo que no puede visitar personalmente esas hermosas tierras, por lo que la ha enviado a visitarlas en su nombre». Contemplé la ciudad imperial, melancólico durante un largo rato, antes de finalmente aceptar. «Muy bien». Luego me entregó una medalla de oro, diciendo respetuosamente, «El emperador dijo que esta medalla de oro es un regalo para ti. Con esta medalla, es como si el mismísimo emperador estuviera presente. Si se encuentra con alguna injusticia, puede actuar según su criterio. Por favor, transmita mi gratitud al emperador». La tomé lentamente pasando los dedos por los patrones de la placa dorada, con un ligero dolor en el corazón. Cuando estaba a punto de bajar el telón, volvió a hablar.
El emperador también hizo una breve pausa antes de hablar con tono solemne que si alguna vez te cansas del mundo exterior o te cansas de él, las puertas de la ciudad imperial siempre estarán abiertas para ti. No es necesario. Bajé la cortina silenciosamente impidiéndome la vista, mientras el carruaje avanzaba lentamente. Mi corazón reside en la vastedad del mundo, no en los confines de estas paredes rojas. 13. La historia paralela de Ji Hinyu. Ese día, en la intersección de la calle larga, en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supimos que el otro había regresado. El día que dejó la capital, me encontraba en lo alto de las murallas de la ciudad, pero no me atreví a bajar a despedirla personalmente. Incluso las palabras que quería decirle solo podía dejar que alguien más las transmitiera, porque temía ver su mirada, carente de cualquier rastro de afecto, temía oír su firme negativa y temía que si la veía con mis propios ojos, jamás podría dejarla ir. Ese día, cuando le pregunté si estaba dispuesta a entrar en palacio, ya sabía la respuesta. Aún así, volví a preguntar con la esperanza perdida, y recibí la respuesta esperada. Ella se negó. Esta ciudad imperial era el lugar que la había atado en su vida anterior. Luchó desesperadamente por escapar, pero desperdició la mitad de su vida entre sus muros. Atrapada entre el poder imperial y el clan Jian, quedó atrapada en el harén, agotada por las dificultades, y murió desesperada. Antes de morir, me apretó la mano con fuerza y dijo: «Solo deseo que el clan Jian prospere. Renuncio voluntariamente a mi título de emperatriz. Después de mi muerte no deseo ser enterrado en el mausoleo imperial. Solo deseo ser enterrado en la montaña del sur, donde puedo ver florecer libremente las flores en primavera y nevar libremente en invierno». Cumplí su deseo. El clan Jian prosperó como antes con ministros competentes que surgían uno tras otro. El trono permaneció vacante de por vida, sin nadie que pudiera ocupar su lugar. Si el renacimiento se debe a agravios y obsesiones sin resolver antes de la muerte, entonces ella no estaba dispuesta a dejarse atar por el destino, confinada en el palacio y pasar su vida en cautiverio, sin poder vivir jamás en libertad. Su obsesión era obtener un cuerpo libre, vagar libremente bajo los vastos cielos, y mis agravios y obsesiones jamás podrían reconciliarse. En mi vida anterior desafié su voluntad y no la destituí como emperatriz. En esta vida, cumplo su deseo y la libero. Debería ser un fénix que vuela libremente, no confinada entre estos 3 muros de ladrillo rojo. De ahora en adelante la majestuosa ciudad imperial es solo mi grillete, ya no su prisión. Fin.